como te estaba diciendo, a veces cuando ya llegamos a que creemos que es la solución, nos encontramos que nuestras aguas son amargas. No sabemos qué hacer. Pero yo tengo algo que decirte en esta tarde. Dios endulzará tus aguas. Vemos cómo Moisés clama al Señor, porque en estas situaciones, cuando nos encontramos sin salida, lo que hay que hacer es clamar al Señor. Vemos cómo Moisés clamó a Dios y Dios le dice, mira, ahí hay un árbol. Echa el árbol a las aguas. O sea, uno en su mente común, en su mente humana, uno dice, ¿qué tiene que ver un árbol para que endulce las aguas? Si fuera en estos tiempos, veríamos pues cómo se le echa para limpiar las aguas, se le echan químicos, se le echan diferentes situaciones, se hace un proceso, pero jamás un árbol. Entonces vemos las estrategias de Dios, cosas que para muchos son locura, pero Dios tiene sus formas de hacer. Igual también como le dijo a Eliseo, echa el agua, la sal, ¿verdad? Y se sanaron las aguas. Como le dijo al pueblo de Israel, dale 7 vueltas a Jericó. Muchas veces tenemos que nosotros actuar en fe. Y mire, comienza a ungir su casa. Comienza a decirle al Señor y hablar, actuar en fe. Comience a dar vueltas alrededor de su casa. Si tiene una casa, ¿verdad? Que pueda hacerlo. Comience a hablar, comience a profetizar bendición sobre su vida, sobre su familia. Si ahí tiene familiares que no le conocen al Señor, comience a ungirle sus ropas, sus zapatos. Comience a dejar que Dios lo dirija, ¿verdad? Que Dios le muestre cuál es ese árbol que usted va a usar para endulzar sus aguas. Entonces vemos como Moisés toma el árbol, lo echa a las aguas y las aguas se endulzan. Esto quiere decir que muchas veces, aunque estemos pasando por nuestras aguas amargas, donde no veamos solución, siempre Dios va a tener una solución. Lo que hay que pedirle a Dios, la estrategia, cuál es ese árbol que nosotros tenemos que echar a las aguas amargas. Quizás sea el árbol de una enfermedad, ¿verdad? Para que Dios te quite una enfermedad. El árbol para que te quite las dudas. ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué tipo de árbol? Pues tengas que tirarle a las aguas, a tus aguas amargas para que se endulcen. Vemos como al Moisés tirar este árbol, se endulza las aguas. Dios siempre va a tener un árbol a tu favor. Dios siempre va a darte la solución. Dios siempre va a abrir una puerta cuando tú veas que todo está cerrado. Dios siempre va a buscar una solución. ¿Sabes por qué Dios llevó al pueblo de Israel a las aguas amargas? Dios quería que el pueblo de Israel, que venía de Egipto, habían visto todos los milagros que Dios había hecho, con las 10 plagas, cuando le abrió el mar. O sea, habían visto tantos milagros que Dios había hecho. Y Dios quería demostrarle que Dios estaba con ellos y que Dios era su salvación. Quería que ellos conocieran a Dios más íntimamente en sus aguas amargas, en sus problemas, como te dice a ti hoy. Dios quiere que tú lo conozcas en medio de tu aflicción, en medio de tus aguas amargas, porque Él va a endulzar tus aguas. Y esto va a hacer que tú subas de nivel, que tú lo conozcas en otra dimensión, que quizás hasta ahora tú no lo has conocido. Vemos cómo luego que el pueblo ve este milagro que Dios hizo de endulzarle las aguas. Viene el Señor, Dios, siguen caminando. Miren, y a la vuelta de la esquina estaba Elim. Elim, un lugar de robles altos, de 70 palmeras, un lugar fructífero, un lugar de aguas dulces, para que veas que siempre Dios va a tener un Elim para ti. Va a tener ese refugio. Dios te va a sacar de tus aguas amargas.
Pero Dios no te va a impedir que tú pases por Mara. Porque Dios pudo haberle evitado todo ese sufrimiento a ellos. Toda esa sed, toda esa desilusión de llegar a un sitio a tomar agua y cuando te la tomas encuentras que es amarga, que no la puedes tomar. Dios le pudo haber evitado todo eso. Pero no, Dios permitió para que lo conocieran en su inmensidad, para que lo conocieran como su Jehová sanador, libertador, Jehová Jireh, Jehová proveedor, para que lo conocieran en todas las dimensiones, como también quiere que tú lo conozcas a Él, que te metas más con Él, que le clames a Él, que le digas, Dios, ¿cuál es ese árbol que yo necesito para endulzar mis aguas? Muéstrame. Y Dios te va a mostrar cuál árbol, cuál es la solución. Y vas a ver a Aileen, vas a ver ese lugar espacioso, ese lugar lleno de árboles. ¿Sabes por qué? Porque quizás en un futuro, después que tus aguas se endulcen, vas a volver a encontrar aguas amargas. Y ya vas a saber la estrategia y cómo hacer para que tus aguas se vuelvan a endulzar. Vemos que Elín, robles altos, palmeras, wow, tremendo sitio, pero Dios no se lo evitó. Dios permitió que ellos pasaran para que después luego pudieran gozar de la bendición. Y así es que yo te digo a ti, no importa que tú estés pasando por tus aguas amargas, no importa que en este momento tú no sepas qué hacer, no importa que tú veas todo cerrado, tú estés entre la espada y la pared, Dios te dice, levántate, coge tu árbol y échalo a tus aguas amargas, porque tus aguas amargas se van a endulzar. Tus aguas amargas ya no van a ser amargas, ya van a estar dulces. Así que vuelve a soñar con lo que Dios te dijo un día. Si no encuentras la solución, ese no es tu problema. Clama y Dios te va a dar ese árbol para que tú endulces tus aguas. Así que en esta tarde yo me despido diciéndote que te acuerdes que en Mara, en tus aguas amargas, tú te vas a encontrar nuevamente con el Señor. ¿Y sabes para qué? Porque luego de tus aguas amargas, después que ya se hayan endulzado, tú vas a pasar a tu Elín. Tú vas a pasar a tu oasis. Que Dios bendiga tu vida con toda bendición del cielo. Esta fue tu amiga y tu hermana, Jacqueline Colón, del Ministerio Solo Entre Mujeres. Y será hasta la próxima Notas Abiertas. Bendiciones.